Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Bueno, y entonces damos comienzo al programa de hoy, pero hoy va a ser algo distinto, vale decir, va a cambiar un poco el perfil, siendo que son los mismos protagonistas, o sea, el profesor y yo. Pero ocurre que hoy, a partir de una nota que yo descubrí, El Disparador, es una nota que hicieran sobre la obra de Andrés Bestarmayo el doctor, permítame que lo lea, Jorge Carlos Trainini, en una revista médica en Tucumán. Y entonces habla sobre la obra de nuestro Andrés Bestarmayo. Pero quiero, primero, antes de darle la palabra al dueño de la columna, que por hoy es el entrevistado, quiero leer el texto con el que abriera la nota el doctor Trainini, que le da sentido a su discurso posterior, y seguramente el de Andrés también, sobre el arte rupestre. El doctor Trainini dice: el arte que emplea es inherente a su instinto más primitivo. Ahora después usted se va a dar cuenta, va a entender de quién está hablando. Nadie jamás sabrá quién fue el autor de la inmensa obra emprendida. La breve existencia que posee está más inclinada a unir el talento con la necesidad espiritual de la creación que en obtener la inmortalidad de su nombre, que es gutural y nunca se escribió. El genio creador de su instinto creó el arte rupestre más antiguo, el arte rupestre más antiguo conocido y descubierto por el arte actual de 32 a 35 mil años después de su paso, ubicado en los Alpes franceses, se denomina Cueva de Chauvet-Pont d'Arc. Esta es la introducción que hace el doctor Trainini, y me pareció que era lo más aconsejable ser lo más fiel posible a ese texto de tanta jerarquía. Y entonces ahora sí voy a darle la bienvenida a su columna, al destinatario de esta nota, que no es otro que Andrés Bestarmayo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenos horarios para escucharnos a todos nuestros escuchas, oyentes y aquellos que nos vean por televisión. Bueno, es un honor empezar con estas palabras y además que me des este espacio ahora tan personal. Me parece bien ganado. Raro, pero bien. Bueno, pero me parece bárbaro que hoy, en vez de hacer yo una nota o hablar sobre algo, que quieras hacer invocación sobre lo que escribió Jorge. Me parece fantástico. Muy bien. Entonces vos me decías el otro día que querías dar una breve semblanza de quién es. A ver, Jorge Carlos después... Trainini es cirujano cardiovascular, mirá qué interesante. Pero yo lo conozco como un hombre de la cultura y específicamente casi un filósofo. Escucharlo hablar te deleita y además, bueno, escribiendo tiene esa pluma extraordinaria. Y que me haya dedicado un tiempo y se haya dedicado a mirar la obra, a estudiarla y a expresar esto con tanto cariño y afecto,
a mí me conmueve, ¿viste? Yo lo conozco a Carlos a través de Ponciano y él estaba escribiendo América no es color, es dolor, una biografía de Ponciano Cárdenas muy completa. Y Ponciano en ese momento me hacía un planteo de que quería que yo prologara el libro. Así que nos conocimos con Jorge en ese sentido. Se presentó el libro en la Feria del Libro, en la Rural, hicimos la presentación juntos. Así que nos une desde ese sentido la amistad con Ponciano y ahora este logro que para mí es muy importante que él haya escrito estas estrofas o este escrito sobre el trabajo mío. Jorge además tiene escrito su último libro, Hijo, vienes de la nada. Hay un trabajo existencialista del ser y el humanismo, otro trabajo más que entra dentro del campo de la filosofía. Así que, además, bueno, de ser reconocido a nivel internacional por todos sus logros en cardiología, haber sido presidente y director del hospital de Avellaneda, Juan Domingo Perón. Así que es un referente muy importante de la cultura argentina y además de la cardiología. Así que para mí es un honor que haya escrito Jorge. Bueno, dicho esto, yo le quiero contar al público, vos en este momento se supone que no escuchás, que me costó quebrar el pudor de Andrés Bestarmayo, porque yo vi la nota, me pareció, por cierto, una mirada tan interesante, tan alta, interesante es poco decir, tan alta, tan de desentrañar, ¿verdad? El arte rupestre al que ha acudido y ha abordado el profesor Andrés Bestarmayo de modo tan rotundo, me pareció que era oportuno y había que dejar de lado el pudor, porque me parece hasta, ¿cómo diría? Y Andrés, le hablo al amigo Andrés ahora, a veces hasta un exceso de sencillez también me parece soberbio. Está bien que se hable hoy de tu obra, lo amerita tu obra, todo tu trabajo incansable a la par de la docencia y a la par de estos análisis que a través de tantos años que estamos juntos, para mi felicidad, desarrollar sobre el arte plástico. Bueno, me parece que el tal Andrés se merecía que hoy tuviera una nota. Y finalmente le cuento en confianza que él decía que no, igual iba a ser que sí, porque acá el que manda soy yo. Y como digo siempre, soy tan democrático que el programa es mío y digo lo que quiero. Bueno, muchas gracias. Dicho esto, también voy a tomar palabras del doctor Trainini cuando inicia, digamos, la descripción de tu obra y lo titula como el apóstol. Eso ya me conmovió, ¿no? Como el sucesor de aquel del que hablara yo en la introducción, las palabras de Tranini. Y dice el doctor, Andrés Bestarmayo, el apóstol, ejerce su técnica en la roca madre sobre la que permanece el hombre, quien con esta epifanía desarrolló el mayor logro creativo, sensitivo y original, el arte. Entonces, refrenda la ceremonia naciente cada vez que prepara los litios, piedra, por supuesto, para los cromos, color. Rememora el gesto, dice el doctor Andrés Mayo, de ese primer maestro desconocido. Hay en Andrés realidad consciente de la creación, la vigencia del trazo linda con la eternidad. Apóstol de aquel primer artista desconocido, enseña, y esto me parece sublime, que con el arte el hombre ha pasado las muertes de sus vidas a permanecer vivos
en la muerte. Apóstol, tiene usted la palabra. ¿Qué decir después de esto? ¿Qué compromiso? Pero bueno, ves que bueno, el arte nos regala estas cosas, por eso las otras días que hablábamos de cómo evaluar, ¿no? Cómo evaluar a un amigo, cómo evaluarte a vos en este caso que me des este espacio, cómo evaluar lo de Jorge, el afecto, la ternura que pone en todo lo que escribió sobre mi obra y sobre lo que pudo percibir de lo que puedo expresar. Bueno, yo en ese sentido, ves, profundamente agradecido, lo único que me queda por decir. Después, bueno, vos sabés que en el proceso del desarrollo uno puede tener muchas intenciones, pero el sentido vital, ¿ves? Está relacionado en función a eso. Esa intención tiene que estar ligada a un sentimiento profundo y lo ideal es tener las herramientas como para poderlo materializar. Cartier por ahí te decía que fue otro investigador muy interesante y que últimamente lo estuve escuchando y fue maestro, ¿ves? De Ponciano, de toda la generación de mis maestros, con, con Adolfo de Ferrari. Y ellos planteaban, ves, que había dos campos. Uno, el que realizaba la obra, el que le daba sentido vital a su comunicación a través del material, del lenguaje, esencialmente para conocerse. Y específicamente el otro cierre lo daba el contemplador. O sea que la obra estaba ahí quietita hasta que volvía un contemplador y le daba vida. Y que ellos hablaban de esto, ¿entendés? De esos dos potenciales. Uno del realizador, del artista, y el otro del contemplador. Y que cada uno iba a ver de esa obra cosas distintas, pero que eran, ves, darle vida nuevamente a ese espíritu que había cargado la obra, ¿no? Es como que, ¿viste? Hay planteos esotéricos que dicen que la letra escrita está muerta hasta que la lee y la vivifica alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la obra tiene esa función. Yo creo que, bueno, si me dio esta analogía con el apóstol, tendríamos que ver de qué viene, ¿no? Qué rol me dio, pero mi trabajo más que nada es ser lo más sincero con uno y darme cuenta que eso que yo comencé como un planteo específicamente que sentía como deuda en la Argentina como docente y que quería investigar el pasado, el arte más originario. Después me di cuenta que me servía de espejo y que yo me estaba reflejando en él y que gracias a esta gente, a estos artistas tan antiguos, me dieron herramientas como para verme, ¿no? para analizar quién era. Así que en relación a lo que plantea a veces Jorge en su escrito, yo lo que me doy cuenta hoy en día que el inconsciente es tan amplio y tiene tantos registros y tantas memorias que recuperar, ¿ves? La esencia de uno es reencontrarse en cierta medida con todas las partes esas que tenemos internamente y que heredamos también, ¿no? Más que seguir lineamientos externos. Yo todo esto lo busqué afuera cuando específicamente está adentro, ¿no? Y en aquel pibe que quería ser un docente con una cobertura más amplia e incluir a culturas que habían habitado el país, tomé después de mucho tiempo la conciencia que en cierta medida era una búsqueda más que de conocimiento externo, era una búsqueda de un conocimiento interno, ¿no? Vos dirías como que en cada una de nuestras vidas habitan muchas vidas Claro, claro, anteriores, ¿no? claro. Claro que si lo llevas más a un hecho, no de un proceso, ves, de oriental o de reencarnación, a mí me hizo replantear mucho lo que yo buscaba desde un punto de vista más que nada ideológico en la cultura americana. Y vos te das cuenta con el tiempo que el hincapié clave en todo eso, más que nada, es el plano espiritual.
Y cuando uno tiene tantos prejuicios, ves, en ese sentido, y yo hablo desde mí, es muy difícil entrar a un plano desconocido, ¿no? Y uno se aferra por ahí al diseño, en principio, se aferra a las formas, trata de darse cuenta cómo fue la actitud o la actividad técnica para desarrollar ese diseño, pero hay todo un componente, ves, que está ahí y que no se ve, que ese es el misterio, ¿no? Y internamente en nosotros, ves, lo que empiezo a descubrir es que hay un lenguaje que me convocó a darle importancia al lenguaje del otro en ese estado arcaico, como decía Jorge, en ese estado primevo, ponele. La ontología habla, ves, que vos te reconoces a través del lenguaje. Los artistas plásticos, ves, trabajamos permanentemente el lenguaje y muchas veces lo confundimos con técnicas. Y en este caso, el haberme metido yo en tratar de hurguetear en ese lenguaje tan antiguo, tan sintético, tan esencial y tan austero, yo creo que me hizo recordar en esencia a veces el lenguaje innato que lleva el hombre y que sabemos tan poco de él, ¿no? Viste que yo muchas veces te digo, bueno, ¿cómo puede ser que sepamos tan poco de nosotros, ¿no? ¿Cómo pudimos cortar con toda la inmigración? ¿Cómo podemos cortar? Es si en nuestra memoria innata todos esos antecedentes están. Por eso digo que hay muchos conviviendo en cada uno de nosotros y que lo difícil por ahí es alinearlos, ordenarlos, pero desde ese lugar ves la diversidad de conocimiento que podemos albergar es extraordinario. Bien. Te propongo una pausa y volvemos, Andrés. ¿Cómo no? Bien, Andrés, estamos de vuelta. Me quedé con algo de tu discurso que me parece fundamental, ¿no? El delicado equilibrio que está entre las formas y el fondo, ¿no? Cuando vos decís, ojo, esta es una interpretación mía, por favor, sí, corregime sí. si no la compartís. Ojo con quedarte con las herramientas, con la forma, ser estéticamente correcto, por decir de algún modo, y perder el fondo. Pues bien, esa es la valla que vos transpusiste, vos mismo me dijiste, decías recién, que buscando ese origen, en realidad también estabas explorando dentro tuyo, que esa es una obra mayor. Es que ves que es muy difícil hacerlo. Estamos distraídos, yo creo, ¿viste? Mirá quién te lo va a decir, ¿no? Un tipo que estuvo distraído más de 40 años, pero el hecho de estar distraído lo que te hace es tomar más conciencia de todo lo que tenemos. Más, mi proceso siempre fue muy intuitivo. Hoy parezco bastante intelectual, pero todo el proceso es intuitivo en gran parte. Las herramientas que me dio las escuelas, por eso las reivindico, son importantes porque me ordenaron. Y por el otro lado, me dieron la posibilidad de en una sociedad, ves que es difícil hacerte un lugar, empezar a reconstruir una autoestima es muy importante. En ese sentido, ves, el arte es bellísimo. Y lo que fui construyendo de a poquito, avanzando, retrocediendo, nosotros tenemos en los talleres un concepto que es de ajuste permanente. Ya bueno, pero no se termina nunca, no se termina nunca. Ahora, lo bello es eso, que siempre estás aprendiendo y siempre estás profundizando la mirada. Entonces, a partir de ahí, ¿ves? Mucha gente podrá decir, bueno, me quedo con la primer parte de la obra de Andrés. Pero yo creo que en esta última estoy más maduro, no necesito hablar tanto, decir tanto, hay un sentimiento profundo y trato, ves, de comunicarme, como dice Jorge en ese sentido, con los elementos más austeros de aquel hombre más primitivo que llevo en mí. Ya no, ves, tratando de hacerme el nativo americano, porque evidentemente que con
63 años viviendo en América, es muy difícil ser americano, ¿no? O sea, si uno toma conciencia, ves, de lo poquito tiempo que estamos acá contra los miles de años de la otra cultura, uno tiene que ser uno. Y eso es lo que siempre nuestros maestros nos dicen, ¿viste? Conócete a ti mismo, y que es tan difícil porque si bien es muy emocionante e importante, te quedás solo, no hay referencia. Siempre por eso uno busca la referencia afuera. Y en ese sentido, ¿ves? Por eso digo que hoy esta obra la siento más propia y por el otro lado, creo que con los litocromos y con las esculturas, no es que aparece el plano salvaje, instintivo, sino todo lo contrario, el plano más intuitivo. Por eso hablamos en esta columna que es el lenguaje del alma, ¿no? O sea, hasta pude quebrar, ¿ves? Gracias al arte, de hablar sin prejuicios, ¿ves? De que nuestro lenguaje está más relacionado con el alma que con la idea, ¿no? Y menos partidaria. Entonces, creo que en ese sentido es el mayor hallazgo. Vos me decís, bueno, que hablemos de la obra. Yo creo que la obra apunta a eso, ¿no? Trabajar con los mínimos elementos, jugar con el plano sensitivo a todo nivel, o sea, el campo perceptivo que esté a disposición, tanto lo táctil, lo olfativo, la relación de lo visual con lo auditivo, está totalmente integrado hoy y juego con eso. Por eso es tan táctil también, ves, tan rítmica, tanta vibración de color. Y por el otro lado, siempre hurgueteando, ves, más que en lo que yo aprendía de la arqueología, que era tratar de entender al otro. Hoy ese trabajo lo hago más hacia adentro, ¿ves? O sea, trato de encontrar cuáles son mis mejores facetas y ponerlas a disposición. En principio, bueno, hacerlas ver y después, llegado el caso, trabajarlas, ¿no? Ese es Bien. el laburo. Andrés, una pregunta que puede sonar caprichosa, y de hecho lo es, ¿no? Pero tomando de tu discurso, digo, si yo te obligara a hacer una trazabilidad, entonces arrancás con aquel arte puramente intuitivo, como vos lo llamás, bueno, volvemos entonces a lo que dijo el doctor, cuando el apóstol concurre a la mirada de aquel primitivo, la desarrolla con su propio idioma, después va creciendo en herramientas, va creciendo en formas estéticas y todo lo que, el devenir lógico, para sintetizarlo. Luego, vos dirías que hay como una vuelta, de las últimas palabras tuyas, sugería como que hay una vuelta a aquel primitivismo, pero ya con esta conciencia de que lo tenés en la mano. ¿Me explico? Sí. ¿Está claro lo que pregunto? Sí. Viste que yo te decía que en charlas anteriores que en cierta medida la pandemia me hizo hacer un trabajo introspectivo cuando yo estaba haciendo más un trabajo que tenía que hacer una muestra, estaba tallando, haciendo un trabajo más hacia afuera. Y este freno de la pandemia me hizo trabajar y rever muchas cosas. Y había tomado monografías del año 87, las estuve reviendo, autoevaluando, y ahí se ve claramente, ¿ves? Que en cierta medida, y si cada persona lo analiza, lo va a ver, hay ciclos nuestros internos que se repiten desde que somos niños. O sea, actitudes en uno que hay referencias, ves, que ya están en nosotros. Las podemos ordenar mejor, las podemos desarrollar, profundizar, pero ya están. Hay algunas que adquirimos, pero las que desarrollan ese potencial más esencial son las que ya traemos. O sea, esto que hablábamos unas columnas atrás de lo que era el don, o de lo que era una virtud, o lo que era un potencial. Bueno, esas cosas yo lo que fui observando en estos 40 años de laburo en la docencia es específicamente darme cuenta que esas cosas en los chicos, en nosotros, se repiten. Entonces, cuando vos las vas a buscar, las encontrás. Lo que pasa es que hay que estar atento, ¿entendés? O sea,
Por ahí Claro. cosas en un trabajo que era muy literal, muy descriptivo, se mantiene la misma composición o la misma estructura. Hay modificaciones que vos haces y que trabajás más por ahí con abstracción o con síntesis, y mantiene la misma estructura compositiva y dominantes de color. Entonces vos decís, pucha, ¿qué es lo que arrastra, entendés, ese juego para darnos cuenta que en nuestra mente ya hay una lógica y hay un método de trabajo? Hay una actitud propia en cada desarrollo de eso. Lo que hace el arte en cierta medida es hacerlos ver y ponerlos a disposición de un lenguaje, ves que no tiene palabras, que se mueve en relación, ves, específicamente y prioritariamente en el campo perceptivo de lo visual, pero no tiene una carga componente como podría ser, ves, un tiempo desde el desarrollo literario de la poesía o de la música. Es comprimido, está en una sola imagen por ahí, y vos tenés que desarrollar, ves, esas analogías o esa poesía en corto plazo. Entonces, eso te exige y te empieza a hacer rever elementos internos de ese lenguaje que yo creo, ves, que es muy difícil después ponerle palabras. Nosotros Claro. en nuestras columnas nos cansamos de poner palabras, pero por ahí, ves, desde otra visión más hermética nos dirían todo lo contrario. Uno, por ahí todo esto, ves, está en función a su propia inseguridad, tratar de describir y de ponerle palabras a aquello que ya está. Pero bueno, yo evidentemente reafirmo mi inseguridad, no tengo ningún problema en decirlo, y vamos a seguir tratando ¿Estás, claro, estás seguro de tu de inseguridad? inseguridad seguro. Y, Claro. Perdón, yo y- acostumbro a decir, en mi vida yo tengo más dudas que claro, certezas. bueno, ves que en ese sentido además confirmo mi ignorancia además, ¿viste? En todo el Claro. tema. Así que bueno, estamos hablando para tratar de arrimarnos siempre un poquito más. Pero en cierta medida es eso, ¿no? O sea, lo que veo es que desde aquel pibe de Ciudadela a hoy, el gran cambio puede ser, bueno, que tengo más conocimiento, que tengo menos pelo y que en relación a eso puedo tener más claro lo que no quiero. Pero hay una constante que ya tenía aquel pibe, ¿entendés? Y la sensibilidad, la relación de la búsqueda, la relación del armado, cómo revisa las cosas, cómo las pone a disposición, ¿entendés? Para poderlas después volver a revisar. Eso se da, mira, estuve viéndolo todo este tiempo, se da casi desde que yo tengo uso en cierta medida, conciencia de imágenes de todo el proceso. Y por el otro lado, ves esto que vos me preguntabas, en otros ves surge como cuestiones explosivas de creación. En lo mío es muy lineal, siempre soy metódico, trato de analizar lo que no entiendo, lo miro de todos los costados, lo resuelvo, lo pongo de un lado, lo pongo del otro, lo trabajo y cierro un ciclo. A partir de ahí vuelvo a comenzar. Entonces, lo que vas a ver es todo el proceso del Chaco, tomo conciencia del nativo, me doy cuenta de que eran mis amigos que estaban en la villa, que venían a jugar al fútbol, trato de rever eso y ponerle contexto del lenguaje, me meto por el lenguaje y ves si empiezo cada vez a descubrir más cosas. Ya no describiendo, ¿ven? La primera etapa, el caos, el apocalipsis de esa cultura, sino tratando de recuperar lo mejor. Y ahí me meto en el lenguaje de la plástica, desde la pintura rupestre, cuando muchos docentes no lo entendían, y eso Europa ya lo había hecho, y acá muchos artistas también. Pero por ahí el régimen más conservador, ¿viste? Quería algo más literal, y no entendía cómo yo perdía el tiempo con eso. Después, lo que eso me da respaldo, después de haber hecho todo un proceso ideológico, haber narrado todos los inconvenientes políticos, económicos, todo a través de la imagen, me doy cuenta que tampoco voy a ningún lado, que eso no me contiene, y además, por más que yo relate, no modifico nada. Y me hace generar un bache interesante, ¿viste? Hice una muestra muy importante con un respaldo
muy interesante del doctor Res González. En aquella época era uno de los máximos antropólogos que tenía el país, con proyección internacional. Bueno, los textos de los libros de arte eran de él en aquella época, sobre arte incaico o precolonial. Y lo que a mí me dio eso fue como decir, bueno, lo realicé, lo pude desarrollar, pero me encontré muy solo. Una vez que lo desarrollé, todo ese proceso, le di imagen, lo puse a disposición de la gente, vi que no me llevaba a ningún lugar. Así que nuevamente arranqué y empecé de nuevo. Y lo más cómico, asumiendo, ¿ves?, la corriente inmigratoria, entonces van a ver que también se dio por una situación económica. Me ofrecen hacer unos paisajes de la ciudad de Buenos Aires. Yo, como conocía mucho el puerto Madero por entrar a la Cárcova todos los días, tomo la referencia de Puerto Madero en aquella época, en los años 90, y hago todo un desarrollo de la costa y de los diques, casi, no te digo hiperrealmente, pero dándole un sentido de plasticidad y de relevamiento en cierta medida arquitectónico, porque la idea era esa, hacer un relevamiento de todo lo que se iba a modificar en Buenos Aires. Así que me lo proponen, yo había perdido un trabajo, estaba económicamente mal, y me aboco directamente a hacer ese laburo. Y eso me retrotrae y me vuelve a hacer recuperar toda la academia que yo había maldicho y había querido dejar de lado, ¿no? Y ahí me reencuentro con muchos de mis profesores en el diálogo que uno tiene en el taller a solas, recordando cosas que me decían o cosas que me planteaban. Lo recordé mucho, ves, a Francisco Gagliardi, a Fara, a Juancito Oliva, bueno, por supuesto a su referente máximo, que fue de Ferrari, y ordené en cierta medida, ves, toda la parte mía inmigratoria, yo cerca del 2000. A partir de ahí hice un viaje a Europa y me reencuentro con la familia paterna, con los Bestar. Hasta tenía una calle que se llamaba Andrés Bestar, así que yo buscándome por América, por todos lados, y me reencuentro, ves, con mi gente en un viaje en el 2000. Entonces eso me dio otra mirada, otra referencia de seguridad, encontrar de dónde venía, saber de que la gente que había quedado allá nos seguía recordando, nos amaba y quería saber de nosotros. ¿Entendés? Cuando muchas veces parece ser que quedan rencores, quebrados entre una familia y la otra. Allá me reencontré con primos mucho más grandes, que todos sabían quién era y de dónde venía, a partir de mi abuelo, ¿no? Todos, cuando nombré a mi abuelo, me reencontré con toda la proyección familiar. Así que, en ese sentido, ves, me reencuentro desde ese lugar, con la pintura académica, pero después me doy cuenta que la clave mía más espontánea y más directa es jugar con ese empaste y esa actitud que tiene todo laburante, ves, que vino a la Argentina y que sabía trabajar la piedra, sabía trabajar el reboque, que construía, que hacía su hogar con sus manos. Así que me deleitó más ese pasaje, ¿ves? El mural, el taller de mural me habilitó las técnicas y me reencontré por ahí más con ese perfil que yo hasta ese momento no sabía, que estaba más ligado a un modernismo que a lo que era el taller de mural de la Escuela de la Cárcova. O sea, hoy si vos me decís, bueno, ¿cómo se construye eso? Yo creo que tiene mucha influencia, ves, nuestro taller de la Cárcova con lo que eran los talleres del Art Nouveau, o con los talleres del modernismo europeo en París o en Bélgica o en Cataluña. Así que me reencontré por ahí, ves, con los materiales, con el color, con la alta saturación, con el paisaje. Y bueno, y a partir de ahí desarrollé todo lo que es últimamente el litocromo, que son cargas de materia con color, que empiezan a ganar volumen, y de ahí salto a la escultura. Pero ves, siempre manteniendo esos principios, por un lado, de ingenuidad,
y de tratar de ser fiel a esa impronta más interna mía, ¿no? Que la noto creativa porque sale en forma natural, no es que la tengo que intelectualizar. Claro. Bien. Andrés, bueno, lo que quiero decir, apartándome de que somos compañeros de laburo, que este es nuestro espacio, siempre me gusta decirlo, me siento orgulloso que integres este espacio, que sea nuestro. Quiero decir que nos merecíamos este pasaje por Andrés Bestar-Mayo, que esta nota tan justa, tan elevada y al propio tiempo tan acertada, diría yo, desde mi pequeñez, que da justo en el clavo, porque a veces yo me desoriento contigo, me desorientás, quiero confesar, pero de verdad lo digo, ¿no? Pero por tu jerarquía artística, lo quiero decir así, sin vueltas, sin ambague, para que el mundo lo sepa, que soy orgullosamente amigo tuyo, que me hace mucho bien que estés al lado mío, que estemos juntos, que me hace crecer y seguramente a los que nos siguen también, porque recogemos periódicamente respuestas a estas columnas que vos encarnás. Que de nuevo te felicito, aunque parezca ocioso a esta altura de tu carrera, te felicito por esta nota que, insisto, da justo valor a un artista de tu talla. Y ahora no te soporto más y te despido hasta la próxima. No, lo mío es cortito. No, lo único que tengo es gratitud, especialmente hacia vos. Pues sabés que esta amistad que construimos todos los días cada vez es más profunda. Y por el otro lado, bueno, el hecho de que hayas convocado acá las palabras de Jorge Rainini, este doctor tan importante que tiene la cardiología argentina y además, ya te digo, como filósofo y crítico de arte, tiene un rol muy importante. Así que bueno, que lo hayas convocado me parece extraordinario. Bueno, y a usted también. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.